Buenas tardes, en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por Radio Universidad de Chile. Bueno, hoy nuestro invitado es Pablo Paulsen Feliu. Él es médico cirujano. Además, es kinesiólogo. Es quiropráctico y naturópata. Tiene, entre otras cosas, una maestría de terapia manual ortopédica y es director del Instituto Clínico ILPA. Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Susana, por invitarme también. Y cuando yo leo tu recorrido histórico, me pregunto, Pablo, ¿cómo fue que la medicina llega a ocupar el centro de tu vocación? Yo pienso que de alguna manera se fue armando poco a poco, Ya. porque originalmente me fue muy difícil entender básicamente qué opciones profesionales tomar, por decirlo de una manera. Okay. Hoy día lo entiendo de otra forma. Hoy día me doy cuenta que es absolutamente normal que en nuestra etapa más joven de la vida, y lo que le pasa a muchos jóvenes actualmente, encuentro que es normal que nos cueste elegir un destino dentro de este catálogo de profesiones artificiales que te puede ofrecer una sociedad basada en el dinero. Entonces, claramente sentía que no encajaba en ninguno. Okay. Entonces, finalmente he terminado estudiando diferentes carreras para poder armar algo que a mí, en el fondo, me haga sentir bien para hacer en el día a día. Pienso que tampoco he terminado de estudiar porque, a fin de cuentas, una profesión no tiene por qué calzar realmente con lo que uno quiere hacer. Perfecto. Pero, en el fondo, yo pienso que desde pequeño, de alguna manera, me gustaba primero el cuerpo humano. Por eso primero me fui por esta línea de una cosa más médica. Ya. Eh, Me interesaba el deporte porque me entretenía mucho más que el estudio formal en la Sí. primera etapa de la vida. Entonces había algún gusto por las cosas de la salud. Pero principalmente desde pequeño me motivaba mucho de alguna manera estar buscando como y la injusticia y la justicia, y me gustaba ver películas de eso, a estar como rebuscando información. Entonces, eh, cuando estaba en el colegio, me empezó a interesar dentro de las profesiones que existían disponibles, Ya. alguna que combinara esto del cuerpo humano, la medicina con el deporte. Me gustó kinesiología. Ya. Cuando entré a la carrera, había muchas cosas que me gustaban, pero otras que no. Entonces, claro, la terminé, después tuve que estudiar otra cosa. Y al ir recorriendo en el fondo la formación universitaria fue que fui viendo que lo que por lo menos está preparado para los estudiantes, para poder aprender, tampoco encajaba mucho conmigo. Okay. Me fui dando cuenta que existía una especie de información casi infinita que no está en los libros de medicina y que pareciera ser tremendamente útil. Entonces, paralelamente, como que fui tomando ese camino. Perfecto. Entonces, en el fondo, en la práctica que tengo hoy día con las personas que nos van a ver, es una práctica que, si bien está orientada en algo que podría llamarse medicina, porque es como la definición en el fondo de entregarle salud a la gente, es diferente a lo que se hace habitualmente. Es raro que nosotros a los pacientes les demos medicamentos. La gente que nos va a ver es quien anda buscando la posibilidad de evitar, por ejemplo, una cirugía cuando es posible. Y normalmente a la gente le mostramos que la manera real, final, de mejorar su salud es haciendo una cosa mucho más integral, que básicamente estar comprando un producto de la industria farmacéutica cada 8 horas por el resto de su vida, que es una cosa muy simple. Okay. Entonces, en el fondo, este camino hacia esto es como
un punto más en una línea de tiempo que partió desde pequeño por un interés en el cuerpo humano, en la salud, Ajá, pero que no encajó en ninguna profesión como perfecto. tal, básicamente. Y en ese sentido, ¿cómo era como el contexto donde creciste, la familia, qué número de hijos fuiste, Pablo? Bueno, yo soy el hermano mayor Ya, y dentro de, por ejemplo, en esta generación de todos los primos, soy el sí, primo mayor también. ok, Am, Teníamos otros primos, pero vivían en el extranjero, entonces no teníamos mucha relación. Y respecto a la familia, yo pienso que mi infancia, que obviamente siempre es un recuerdo grato, por lo menos para la mayoría de la gente, en mi caso, muy bueno, ajá, de alguna manera fue bastante, podría decir que independiente, ¿no? No tuve una crianza como sometedora o avasalladora o restrictiva. ya. Ahora, afortunadamente se fue por un buen camino, nunca tuve un accidente, Ah, ninguna cosa por el estilo. Entonces, de alguna manera, eh, no sé, tenía la libertad como para pensar, la libertad de acción. ajá. En De- Santiago, en Santiago, ok. siempre en Santiago. Nací Siempre en en Santiago. Santiago, viví en Santiago, trabajo en Santiago. A veces he viajado un poco a atender pequeños grupos de pacientes a regiones, pero Ok, finalmente hago todo en Santiago. ya. ¿Y el mayor de cuántos? Dos hermanos, Ajá, somos dos en ya. el primer matrimonio, y Ajá, después de la separación de mis papás tengo una hermana pequeña. perfecto. Ella no es tan pequeña, es una adolescente, Ajá, pero tenemos una distancia de es- edad relativamente importante. ajá. Y en ese sentido, es como me dan deseos de preguntar Mm, por la vida intrauterina, ujú. que es como, ¿cuáles historias se cuentan acerca de tu gestación? ¿Cuáles historias se cuentan respecto por ejemplo, la experiencia que tuvo mi mamá durante el embarazo Sí. o qué es lo que pienso yo de la vida intrauterina, como la implicancia que tiene, la relevancia, porque es muy amplio? ¿Por dónde entres? Ah, sí, pregunta tan amplia y difícil. Mira, yo pienso, Susana, que para poder responder esa pregunta, primero incluso hay que terminar o empezar definiendo qué es la vida, porque sin duda que en el desarrollo intrauterino que yo tuve, había mucha vida, si definimos la vida como la suma de procesos que llevan a que un ser tenga las características de la vida y se pueda desarrollar y crecer, Sí. pero claramente mi conciencia no era la que tengo ahora, por lo Ajá, menos desde el punto de vista de la memoria, que el ajá, desarrollo del sistema nervioso no te alcanza para poder establecer una memoria lineal como la corteza temporal te entrega en la adultez. ajá, Yo pienso que dentro de mi desarrollo intrauterino, eh, me imagino que fue algo bastante tradicional ya. en una familia con un pensamiento tremendamente contemporáneo desde el punto de Ajá, vista religioso, enmarcado en un cristianismo, que es lo ajá, que es transversal en nuestro continente, ajá, marcado en una familia de clase media, ajá. con papá que trabajaba en el horario completo, llegaba a la casa Perfecto. después, una mamá que está en la casa. Y yo creo que el hecho de haber sido el primer bebé, de alguna manera genera en los padres, me imagino, ciertos miedos, ciertas alegrías, una unión que siempre termina Ajá, uniendo el embarazo a la pareja mucho más que al principio. La relación de mis padres, ellos fueron pareja, novios, pololos, desde muy pequeñitos. ah, Ellos vivían en el mismo barrio, la misma ya, cuadra, genial. ¿te fijas? Desde pequeñito. Entonces era una relación, todas las relaciones tienen lados buenos, lados malos, deben de cómo se miren, Ajá, o momentos lindos y más difíciles. sí, Pero lo interesante es que ellos tenían esta relación de amistad desde pequeño, porque antiguamente la gente podía salir a jugar a la calle, era el gran juego, era básicamente todo el posible. día. Jugaban, 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 Ajá, y se transformaron de niños a adolescentes como amigos, ajá. vecinos, jugando todos los días en la calle, y de ahí, de alguna manera, nació una relación de pareja, y se transformaron de Ah, adolescentes en adultos juntos. Entonces, igual hay una cierta conexión de toda la vida. genial. Eh, un par de años después del matrimonio nací yo, 2 o 3 años después. Ya. Mis papás eran jóvenes en esa época, la gente tenía hijos mucho más jóvenes que ahora. Ajá,
Entonces, en el fondo, trato de explicar que es un nacimiento como muy tradicional. Perfecto. ¿Ya? Me imagino yo que durante el desarrollo intrauterino, de alguna manera, no hubo grandes conflictos que pudieran afectarme. Yo creo que una calma normal. Estaba todo bien. Ajá. ¿Y viniste al planeta por parto normal, por cesárea, por...? Yo creo que fue un parto normal. Ajá. Médicamente hablando, parto Sí, vaginal sí, de vértice sí. término espontáneo. Ajá. Sí, sí. Sí, mi hermano también. Nací, creo que mi carnet ya dice que nací en Quinta Normal. Ah, genial. Sí. Sí, por ejemplo, dentro de, si queremos como ahondar el tema obstétrico, pues, sobre todo desde el punto de vista como personal, Ajá. creo, por ejemplo, que sí, mi madre, mi mamá, Daniela, me comentó que la experiencia, por ejemplo, del parto fue un poco traumática Ya. por el trato, básicamente, del equipo profesional. Ok. Hubo un poco de, por ejemplo, los controles ginecológicos eran poco de maltrato, displicencia, incluso de vez en cuando un poco de violencia, así como usted no hable, no calle, cuando venga el doctor, quédese ahí, no pregunte nada, esas cosas que son lamentables. Sí. Eh, pero el resto de la experiencia fue muy positiva, porque además cuando llega el primer bebé a la familia, están los abuelos, los tíos, Ajá. Toda la familia básicamente. extensa, así Claro, como... claro, tengo un par de primos mayores, pero se fueron a vivir a otro país durante los años 80, Brasil se fueron y vivieron toda su vida allá. Entonces, de todas maneras, era una infancia muy linda. Sí. Bien. Genial. Y el interés, yo lo Ujú, preguntaba a propósito de esto de la vivencia intrauterina, a propósito del ujú, desarrollo del cuerpo y el interés por el desarrollo ujú, corporal de la vida humana. Em, la estructura. ujú. ¿Qué importancia tiene la estructura? Lo pienso a propósito de ser kinesiólogo. Ujú. Mm, Mira, La el- estructura, la jerarquía, la justicia, la injusticia, eso, por ahí me estructuras quedo. múltiples. Ajá. Am, Podríamos hablar de la estructura, por ejemplo, misma física en la que se va engendrando una persona desde la vida intrauterina y la relación que tiene con el medio ambiente ahora, o la estructura que me preguntas tú mía, por ejemplo, al seguir esta tendencia de ciertas como carrera o formación profesional en el área de la salud. o- Yo no siento una conexión tan grande con alguna estructura definida convencional, ni en jerarquía, ni en estructura profesional. Siempre me costó encajar, finalmente nunca lo pude hacer. Este encaje a propósito de sentirte como tan identificado con alguna Ajá. estructura de algún tipo, Sí. no, no me acomoda y no comparto plenamente, las cosas positivas sí, pero no plenamente la estructura social tal como existe, la estructura de las diferentes profesiones que he estudiado tampoco, ni la estructura de las diferentes religiones que me he preocupado de ir conociendo una tras Ajá. otra tampoco. Yo pienso, y eso quizás a eso a tu pregunta, Susana, partiendo por la estructura que tiene un ser humano, un ser vivo desde su desarrollo intrauterino, hasta ir pasando por diferentes fases y transformarse en un niño, en un adulto, que son simplemente puntos de corte en una línea de tiempo artificiales que nosotros hacemos por definición biológica, Ujú. yo pienso que la estructura innata del ser humano es tremendamente diferente a los ojos con los que la miramos y los subgrupos o subconjuntos de estructuras sociales a los que los sometemos religiosamente, políticamente, económicamente. Yo pienso que la estructura, tanto mía como de las personas de manera transversal, es algo tan difícil de entender que es como que un pez pueda entender el agua en la que está nadando. Perfecto. Es una cosa que es hasta complejo de preguntarse de manera Ajá. correcta. Sí. Pero eh, yo siento que por lo menos mi estructura de alguna manera me impulsaba de alguna forma como a encontrarme a mí mismo, a encontrar esta estructura. En estos últimos años me he dado cuenta que quizás la motivación principal no es encontrarte, sino que construirte. ¿Ya? Me he dado cuenta de eso, Ujú. he cambiado un poco mi pensamiento respecto a eso, lo que me ha entregado mucha satisfacción porque el camino a construirte versus encontrarte es mucho más activo. Ajá.
¿ya? El otro es más de observación y por defecto tienes menos intervención en tu vida. Pero yo creo que la estructura del ser humano es una estructura, podríamos llamar, más salvaje comparado con las estructuras más domésticas Sí. que se te pueden ir entregando y que a fin de cuentas de todas formas se impregnan en nosotros Ajá. de estos puntos de vista, de diferentes cosas que nacen de la cultura como la religión, la política, la economía, que igual nos Perfecto. impactan, Sin nos duda. enmarcan. Yo creo que eso transforma nuestra estructura desde la salvaje natural a Ajá. una estructura más construida artificialmente, con muchos paradigmas. Yo siento por lo menos que mi manera de sentir, de alguna manera, mi estructura nunca encajó bien en estas cosas. Ajá. No me generaba mucha satisfacción la educación convencional nunca, en ninguna de las cosas que estudiaba, desde el colegio hasta la Desde el universidad. colegio, desde jardín. Claro, desde el Desde jardín. El jardín. jardín es más juego, por lo menos lo era cuando me tocó a mí. Pero yo pienso que la estructura del ser humano es una materia de conversación y de estudio tan interesante y tan profunda porque a fin de cuentas, si lográramos entenderlo mejor o preguntarnos lo mejor, podríamos definir incluso qué hacer con nuestro tiempo y Ajá. el qué hacer a lo que deberíamos dedicarnos en la vida, porque en el fondo la Sí. gente, al definir de manera tan difícil lo que es un ser humano y el sentido que puede tener su vida, porque cuál es la estructura o cómo analizar la personalidad de una persona, el futuro que puede seguir, las decisiones que puede tomar. Incluso tenemos la limitación de poder observarlo solamente de estos puntos de vista, profesional, religioso, económico, adultez, Perfecto. infancia. Sí. Yo creo que la estructura del ser humano trasciende a todo eso. Ay, genial. Yo creo que trasciende a todo eso. Yo creo que la misma observación y concepción que tenemos de la conciencia de la persona es inmensamente limitada. Entonces, pienso que la estructura de una persona está predominantemente determinada y construida de manera dinámica y constante por su conciencia, Genial. la cual considero, hablando de la estructura de un ser humano, Ajá. como una característica tremendamente trascendental y única, porque pareciera por lo menos ser evidente que la conciencia que tenemos nosotros, particularmente en la característica especial de tomar decisiones, nos hace un poco distintos a otros seres vivos. Bien. Nos hace no superiores, pero diferentes, Distinto. porque nos entrega la oportunidad y el desafío de la responsabilidad, básicamente. Ajá. Y otros seres vivos no lo tienen, viven en una manera más automática. Perfecto. Yo pienso que dentro de la estructura de una persona, esta característica maravillosa, esta responsabilidad que podría decir yo, veo en la estructura de un ser humano el fenómeno de la responsabilidad y la capacidad de toma de decisiones como la característica más divina que podríamos tener, si lo viéramos desde ese punto de vista, tratando de sacar la Sí, visión sí, religiosa de todas sí, maneras, sí. yéndose como algo espiritual Como más, central, más de la existencia. correcto. Ujú. Entonces veo en la estructura de la persona de todas maneras esta característica de la opción y del juicio y de la conciencia del uno mismo Ajá. como una característica tremendamente maravillosa. Yo me imagino que de todas formas está construida obligatoriamente y lógicamente desde la primera concepción. Ok. Ahora, ¿cómo puede el desarrollo uterino terminar marcando o imprimiendo algo sobre esta característica? Es algo que me fascina estudiar. Ahora estoy leyendo sobre eso, tratando de escribir un libro. Ajá. Ah, pero considero, si me preguntas sobre estructura, que la estructura de un ser humano se puede observar de muchos puntos de vista. La estructura nuestra quizás difiere de otros seres vivos u otros seres, particularmente por esta capacidad que tenemos de pensarnos a nosotros mismos, observar nuestra existencia, tomar decisiones, y podemos tomar decisiones correctas o incorrectas, considerando quizás incorrecto cualquier cosa que vaya en contra de la vida misma. ¿Cómo Ajá. dañar el planeta, dañarnos a nosotros mismos? Ujú. Somos los únicos seres vivos que tienen la capacidad de romper el sistema de la vida. Ajá. Y yo creo que ahí, en esa opción de construir o destruir, está incluso el fenómeno de ser creadores, Perfecto. que es lo que nos puede distinguir de otros seres. Sí, sí. ¿Te fijas? Es una tremenda responsabilidad. Tremenda. Y yo creo que esa parte de nuestra estructura es la parte a la que deberíamos enfocarnos más por nuestro desarrollo, Ajá. sin dejar de lado, porque cuando la dejamos de lado, concentrándonos en otras cosas que son absolutamente artificiales, como el dinero y las cosas que nos separan básicamente, no construimos eso y terminamos provocando mucho daño no solo a nosotros mismos, sino que a todos los sistemas vivos que están alrededor. Ujú.
Yo pienso que por lo menos la forma de medicina que hacemos en el instituto es una forma que finalmente trata, dentro de esta estructura de la persona, ir siempre a favor del desarrollo positivo. Por eso es que finalmente un paciente, en vez de tomar una pastilla cada 8 horas, tiene que aprender a tomar las decisiones que lo lleven por un camino diferente al que lo ha traído a necesitar esa pastilla. Y Ok, finalmente eso sí puede ser una medicina curativa. genial. Ujú. Eh, Quería volver Ujú, un poquito atrás y esto a propósito de no encajar ujú, como cómodamente en ninguna de las categorías que el mundo social ofrece. mm, ¿Cómo te lo viviste eso, Pablo? ¿Y cómo lo vives hoy mm, día? Sí, he pensado poco en eso. Ah, Mm, Mi primera infancia, los recuerdos que tengo, son como más recuerdos de momentos de introspección que de ya, juego. ok. Me recuerdo a mí como en silencio pensando respecto a cosas distintas, a diferentes edades, pero ah, preguntándome el por qué, ¿Por y en qué? silencio, en el colegio también, de repente. Era un niño un poco más silencioso, Más silencioso. sí, Mm, pero era muy travieso. ya. Eh, Hasta los 10 años más o menos, en el colegio teníamos un club como de niños traviesos. ¿Ya? Y de alguna manera, una vez me acusaron en una reunión de curso de que yo era el líder de una banda de niños malos, por ejemplo. Y no eran maldad, eran travesuras, pero sí hacíamos muchas travesuras, era como mi hobby durante los primeros años. Es como transgredir los límites, las Mm, normas como No sé, yo creo que lo que me hacía sentir era como la entretención o la aventura de a la portarse aventura. mal, de que te pillen. No sé bien cuál habrá sido la motivación. Pero fue después de eso que empecé a sentirme no bien encajado. Primero, este tipo de comportamiento, como me retaban, Ya, más en el colegio que en mi casa, porque en mi casa veían como, pero eso no está haciendo nada malo, a fin de cuentas, no importa tanto. ajá. Aparte que me pillaban muy poco también. Eh, de alguna Genial. manera, al principio, claro, se podría ver como el no encajar, pero como yo lo viví por muchos años, era como un comportamiento incorrecto. Finalmente, ahora lo veo como un comportamiento correcto dentro de las posibilidades del desarrollo de un niño, Ajá, sobre todo como veo la educación ahora, la educación escolar. Eh, yo creo que me marcó un poco más en la medida que fui creciendo, porque en la adolescencia no sentía motivación por lo que se podía estudiar en el colegio. ya, Finalmente llegué a tener las peores notas de mi curso. ya. Al comienzo eso me angustiaba un poco por la Ajá. inseguridad que te imprimen lo que demás te dicen de que así no vas a terminar siendo nadie. Muy importante sacarse buenas notas. Y a fin de cuentas a esa edad el grupo social al que tú perteneces, con el que te identificas y tratas de ajustarte, Ajá. eh, vive con un objetivo principal que son las notas del colegio. ¿Te Las fijas? notas. Mm, Entonces eso fue lo primero que me hizo sentir que no encajaba. Y mis notas empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta el mínimo posible, donde tenía que estar rajuñando una décima para poder para pasar poder de cruzar. curso. Claro. Mm, Eh, pero de alguna manera no sentí inseguridad de mis capacidades. No. Cuando los demás criticaban, mis compañeros, así como, ay, ese grupo que le va tan mal, que es tan inmaduro, que no estudia, yo escuchaba en silencio y seguía haciendo mis cosas. ajá. Como que no entraba eso. Una vez me pasó que en primero medio, eso yo creo que me marcó, respecto a este no encaje. Ya, A mí, dentro de las asignaturas, lo que más me motivaba era artes plásticas, se llamaba en esa época. Ahora no sé cómo se llamará. perfecto. Y el profesor de arte, que se llama Juan Rondón, es un profesor de esos que tú ves que te marcan un poco porque era un hombre de mesura, de sabiduría, de palabra precisa, te fijas, y Ajá, de voz ronca además. Entonces era como un viejo interesante del colegio. ajá. Y era profesor de arte. De alguna manera, como a mí el arte me gustaba por sobre otras asignaturas, Ya. era lo único que me iba bien era arte y educación física, finalmente. eh, un día me dijo en primero medio, porque era profesor de arte como desde cuarto o quinto básico, no me acuerdo. Ah, Ha sido como cuarto básico. Entonces me conocía y particularmente dentro del arte lo desarrollaba bien, entonces generamos un vínculo mayor que con otros profesores, sobre todo si perfecto. era tu profesor de cuarto básico o cuarto medio. Sí, como sigue el proceso, ¿no? Claro, claro. Ajá. Entonces él en primero medio se me había olvidado.
Él en primero medio, un día me dijo, oye Pablo, ¿qué te va tan mal? Pero tú tienes más capacidad, ¿por qué te va tan mal? Ya. Y fue que en primero medio nos hicieron un ensayo de la prueba de aptitud, ahora sea la PSU. Claro. Nos hicieron un ensayo de la prueba de aptitud en primero medio Ajá. y yo ya quedaba en kinesiología. Ya. Porque no sé por qué, quizás antes como que no te preguntaban tanto conocimiento específico y quizás más habilidades como subjetivas, no lo sé. Entonces, en ese momento, como me fue bien, de alguna manera yo sentía que ya podía entrar a la universidad y que, ¿para qué estudiar tanto? ¿Algo? En mi ¿Ya? inmadurez quizás, no Sí, sé. pero Y le es dije como eso al profesor. Ya. Y me dijo, ¿estás seguro, Pablo? Porque es como algo muy serio, estás jugando tu futuro. Ah. Sí, le dije yo. Saqué tantos puntos, no recuerdo cuántos eran. Me dijo, ¿sabes qué? Yo haría lo mismo que tú. ¡Ah! ¡Qué Disfrútalo. buenísimo! Y yo creo que ese día me marcó, fue en primero o segundo medio. Y claro, de ahí mis notas bajaron más todavía. Pero finalmente, en cuarto medio, cuando di la prueba de aptitud, me fue bien, podía estudiar la carrera que yo quisiera. Ya. Cualquiera. Y estudié kinesiología de todas maneras. Me acuerdo que cuando fui a postular a la universidad, la señorita que nos atendió a mi papá y a mí, porque fuimos a matricularnos a la universidad que estaba más cerca de mi casa. Ya. A mí no me gustaba levantar muy temprano. Y nunca me ha gustado. Por la motivación, más que nada. Cierto. Y la señorita nos atendió y dijo, ya, ¿cuál área te gusta? Y yo todavía dudoso, pero el área de la salud, le dije, o biología, alguna cosa así. Ya, estas son las carreras. A ver tus papeles. Ah, mira, tú puedes estudiar. Y me puso encima odontología, medicina y kinesiología. Ya. Y mi papá me miró con tus notas. Me decía, no, vas a estudiar una carrera muy difícil. Y claro, yo también sintiendo la inseguridad Claro. real en ese momento de que, claro, ¿cuánto podré estudiar yo que nunca he estudiado? Quizás una carrera tan difícil. No. Y empezamos a mirar. Y bueno, odontología no me parecía en ese momento. Entonces, como kinesiología o medicina. Como las opciones, Sí, porque la sí. señorita como que nos orientó, nos pasó como unos dípticos, unas cosas. Ajá. Y yo miraba las mallas, no entendía en ese momento nada de qué se trataba la carrera, más que nada la imagen que yo tenía de que era un doctor y lo poco que había visto de que era un kinesiólogo porque me gustaba el deporte. Y finalmente mi papá me miraba así como, es muy larga, mucho más costosa, así como para que te entre y te vaya mal. No. Y yo le dije a la señorita, no, kinesiología. ¿Y por qué kinesiología? Me dice, si toda la gente trata de entrar a medicina, sobre todo cuando tiene el puntaje, o tú, le decía yo, es que es más corta. Y me miró con una cara así como, ¿cómo voy a elegir la carrera más corta? ¡Qué flojo este personaje! Y ya, ok, kinesiología, lo dudé un poco, kinesiología. Después nos dijo, ¿y por qué eligieron nuestra universidad? Porque la que me queda más cerca, le dije yo. Y ahí me miró de nuevo con cara, así como la universidad que te queda más cerca, la carrera más corta, qué raro este niño que está viniendo a matricularse. Ahí entré a kinesiología y sentí que encajaba un poco más que en el colegio porque me gustó mucho, sobre todo anatomía. El primer año, Ya. que anatomía todos los días me encantaba y leía el libro y muchas cosas. Perfecto. Y empecé a subir mis notas. Y ahí me di cuenta que sí podía estudiar mucho cuando me gustaba. Exacto. Y ahí le dije a mi papá, oye, ¿sabes que no me gustó? Me cambió a medicina. No, olvídalo. No. Termina esa carrera y después si quieres estudiar otra cosa te la pagas tú. Bueno, terminé kinesiología, me encantó. Y después estudié otra cosa. Y me pasó este fenómeno interesante que en el colegio era el peor estudiante del curso, de las notas, o el segundo peor, depende del Sí, mes. sí. Pero mi mejor amigo era el otro peor. Pero en la universidad, siendo la misma persona, me fue bien. En medicina me dieron el premio al mejor alumno de medicina, con la mejor nota. Imagina. Entonces, yo pienso que es un cambio de la motivación. Perfecto. Pero aún así seguía sintiendo que no encajaba mucho. Ah. ¿Te fijas? Las notas, yo sabía que en medicina eran importantes, sobre todo porque yo sabiendo que me iba a dedicar a una medicina distinta, ¿Lo supiste desde siempre? es que cuando entré a medicina entré por un Sí. motivo específico. Entonces, durante la formación en kinesiología, en el magíster, Sí. en las otras cosas, me fui dando cuenta de que la medicina para nada se puede terminar resumiendo a una profesión que está siendo enmarcada casi en el 100% por una industria. Perfecto. Entonces no encajaba en eso. Genial. Pero si yo quería hacer algo diferente y iba a terminar, qué sé yo, diciendo que en cierta enfermedad no había que tomar una pastilla, sino que había que tomar decisiones de vida, no podía defenderlo. Sin ser doctor. Sí, primero sin ser doctor y segundo, eso iba a pesar mucho más
Sí, al final ya ni siquiera lo tengo colgado, tú conoces mi consulta, no, ni siquiera lo tengo colgado en la pared, pero teniendo ese diploma del mejor de la Facultad de Medicina, de alguna manera la voz puede pesar más para quien lo necesita. Ok. Porque dentro de la medicina está este efecto placebo. La gente lo asocia como a un medicamento que no funciona y que te haga efecto igual, pero va mucho más allá. Durante otro estudio, un día aprendí qué significaba el efecto placebo, lo entendí bien cuando nos enseñaron que existía el efecto nocebo. Ya. Y el efecto nocebo es el entorpecimiento o el daño al manejo de un paciente por factores relativamente subjetivos, como por ejemplo ir donde un doctor que no está bien aseado, que habla mal, que no te saluda, con Ok. una consulta, por ejemplo, que no se vea limpia, algo así, puede ser un excelente médico, pero va a generar un efecto negativo en el paciente y esa persona va a tener un resultado inferior. El efecto placebo es lo contrario, la suma de características no Ajá. directamente terapéuticas que van a confabularse positivamente para que el paciente tenga un resultado mejor. Ajá. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, va a una gran clínica de las que hay acá en Santiago, sí o sí tiene un efecto placebo por el hecho de estar en esa clínica y el mismo tratamiento, la misma pastilla entregada en la consulta médica más humilde que exista, no le va a dar el mismo efecto, porque es el Perfecto. efecto nocebo. Entonces, necesariamente para eso entonces ese diploma era importante. Ah, Entonces no lo obtuve porque sentí que encajara, sino porque era importante para poder después tratar a las era personas necesario para otra para cosa. otra cosa. Y así y en el momento de Ujú, titularse de doctor, es como, doctor Paulsen, ujú. ¿qué significó esa investidura? Gracias por la pregunta. Mira, yo ni siquiera fui a la titulación de medicina, Ya. no fui a la titulación de quiropraxia, no fui a la titulación del Ok. magíster. Los diplomas los fui a buscar después cuando tuviera tiempo. Ajá. No tienen mucho valor para mí. Ok. Los diplomas los tengo guardados creo que en la bodega. No, mis amigos fueron a la titulación de medicina por sus papás, por ellos. No tiene Y tus ninguna padres relevancia. Mis qué papás ni dijeron? siquiera supieron qué día me titulé. Ok. No, Ujú. no tenían mucho valor para mí. Ok. Pero sí, todo lo que aprendí en la escuela de medicina directamente, de forma técnica, como indirectamente las cosas emocionales, Ajá. sí tienen mucha utilidad. Y obviamente el asunto legal de ser médico es vital para poder desarrollar mi trabajo. Pero, eh, no sé, de las personas que he conocido, me imagino que soy una de las que le da menos valor a eso respecto a cuánto vale el título de médico. Perfecto. No siento yo que ese es uno de los principales problemas que tiene la medicina. En este libro que te comenté, que fue el primero que escribí de la fibromialgia, hay un capítulo que se dedica a eso, a explicar el porqué de este problema. Hay un doctor argentino que es cirujano que escribió un artículo respecto a un término que se llama broncemia. De nuevo, Broncemia. broncemia. Ay, qué bueno que no lo conoce para poder contártelo. Es que es muy interesante. Y además todos nuestros auditores que... También, Ajá. lo principal. Y este doctor, me parece que se llama Narciso Fernández o Hernández, no recuerdo. Él escribió este artículo tan interesante que habla de la broncemia, que es una enfermedad en la Ya. cual va aumentando la cantidad de bronce que circula en la sangre, que se da principalmente en ciertas poblaciones que tienen como mayor riesgo el hecho de tener mayor educación. Ya. Por lo tanto, se tiende a dar en ámbitos de abogados, de médicos, etc. Ajá. Y esta enfermedad, cuando se va acumulando el bronce en la sangre y en el cuerpo, empieza a manifestar ciertos síntomas, Ya. como la rigidez, Ok. donde la persona cada vez se vuelve más rígida y se mueve menos, Ajá. tanto así que después de algunos años incluso le cuesta dirigir la mirada para poder mirar a un paciente hacia abajo y no lo hace. Tiene Ujú. otros síntomas como la importantitis, donde tú eres la Ujú. principal persona, Ujú. la diarrea verbal, le llama el doctor, donde lo que te interesa es hablar lo que tú sabes. Ok. No tienes mucha capacidad, si hipoacusia interlocutora le puso también, no te interesa escuchar tampoco lo que la otra persona tiene. Y finalmente el doctor se transforma en un ente que circula casi sin tocar el piso por los pasillos del hospital, se siente y se cataloga a sí mismo como un sujeto que le ha dado tremenda ayuda o servicio a la humanidad,
tanto así que ha de ser recordado con un busto en algún patio del hospital, ojalá una plaza pública o un día feriado con su nombre, terminando finalmente como una estatua de bronce, por la broncemia, que Ay. sí es maravilloso. Entonces, yo pienso que el valor que se le da al título del médico es un error tremendo. Los seres humanos nacemos todos valiendo exactamente lo mismo y fallecemos de la misma manera. Ajá. Uno de los principales problemas que tiene la medicina es el valor falso que se le da al título. Ok. No tiene ningún valor. Ajá. Y eso es un tremendo problema que tiene la sociedad. Muchos de nuestros pacientes están enfermos por culpa de eso, no porque la medicina valga tanto, no, porque como seres humanos se les ha restado el valor que por divino derecho tienen como personas. Este libro, particularmente el de la fibromialgia, el primero que tenemos en el instituto, se llama Un libro medicinal para personas diagnosticadas con fibromialgia o con diagnóstico de fibromialgia. Trata de entregar alguna oportunidad a la gente que tiene esta enfermedad de sanarse. Digamos como Sí. levemente lo que es la La fibromialgia. fibromialgia, en palabras técnicas, es una enfermedad cuya causa todavía se discute, que se empezó a describir por primera vez en los años 70 más o menos, que Ajá. consiste en tener dolor en todo el cuerpo por siempre, Ya. simplemente. Actualmente se ha ido cambiando, la definición de los años 80 fue esa. Actualmente la definición después del año 2010 incluye otras cosas, como por ejemplo alteraciones cognitivas que se terminan resumiendo en agotamiento mental, problemas de memoria, problemas de concentración, dolores crónicos, incluso infecciones crónicas como urinarias, cosas por el estilo. Y en esta enfermedad se ha ido debatiendo qué cosa es lo que causa, pero el tratamiento final es como para cualquier dolor, analgesia. Tómate una pastilla para que no te duela tanto por siempre. Ahora se han incluido antidepresivos y se está Ajá. pensando que quizás el problema principal está en el sistema nervioso. Ya. Básicamente es una enfermedad que se da más de un 90% en mujeres, donde usted ahora tiene esta enfermedad, la cual consiste en dolor por siempre, toma analgésicos para que lo duela un poco menos y ¡pum! Fija, Ok. entonces es una enfermedad terrible porque es como ahora tiene dolor por siempre usted. Complejo. Dolor crónico genera cambio de pensamiento, de emoción. Entonces este libro hace un recorrido científico a la fibromialgia, las investigaciones, las definiciones actuales y finalmente termina proponiendo que la fibromialgia no es una alteración del sistema nervioso, sino que es la consecuencia lógica de que la mujer haya sido transformada artificialmente en un ser humano de segunda categoría, Ajá. alimentado como un animal de criadero, comiendo todos estos productos que la industria, entre comillas, alimentaria ofrece para ganar dinero, porque alimentan muy poco, tratada desde el punto de vista secundario en su desarrollo humano, desde el punto de vista económico, religioso, político. Entonces, las consecuencias finales de eso son el desarrollo de un ser humano enfermo. Y si nosotros consideramos el dolor no como una manifestación que se puede tratar con fármacos, sino como el último recurso que tiene la vida para mostrarle a los seres vivos que tienen que detenerse y cambiar, entonces nos podemos dar cuenta que ese dolor sumado puede ser finalmente una llamada para que la mujer pueda detenerse y pensar. Ujú. Ahora, cuando uno no lo hace, el dolor aumenta. Mm. Porque yo siento que hay dos maneras de tomar decisiones, por voluntad o por dolor finalmente. por El dolor dolor. puede ser físico o emocional. Ajá. Maravillosa la gente que ha alcanzado el punto de poder tomar decisiones sin dolor. Previo al dolor. Previo al dolor, en el Ajá. fondo una cosa activa. Ajá. Si no, está el dolor ahí. Pero la medicina nos ha enseñado que el dolor es una molestia que tienes que tratar con un Con medicamento. un Entonces, medicamento. o con un Sí. antidepresivo. Entonces, exime a la persona de la maravillosa oportunidad de poder aprender. Mm. Entonces eso, básicamente el libro, Ujú. porque te lo comentaba. Sí. ¿Y qué significado tiene para usted, doctor, los duelos, las pérdidas y las muertes? Yo pienso que el significado que tiene que tener un duelo es transversal Ajá. en su manera salvaje nuevamente, o innata, o cruda, o real. Es transversal para cualquiera de nosotros en el fondo, porque la vida es un fenómeno que es igual siempre. Todos nosotros tenemos conciencia de este fenómeno que hemos decidido llamar vida. Por defecto, la finalización de la vida de algún individuo con el cual nosotros nos relacionamos nos va a generar un impacto. En primer lugar, ese impacto va a estar determinado por nuestra concepción de la vida y la muerte, que cambia según la latitud, la altitud y la fecha. Ajá. Y entonces, en primer lugar, yo pienso que para poder observar de manera correcta el fenómeno de la muerte y el duelo, tenemos que entender que está subyugado
completamente pintado de la influencia religiosa que puede tener una persona. Que incluso siendo ateo tiene una tremenda influencia religiosa porque es simplemente la contrarrespuesta a una visión creacionista. Sin no es duda. una visión pura. Cierto. Entonces, yo pienso eso en primer lugar. El fenómeno de la vida y la muerte es real si es que queremos definir algo que se llame vida. Pero básicamente ese es solo un estado de la materia la cual nosotros podemos observar por nuestra capacidad de memorización y razonamiento. Fija, lo interesante quizás sería la expresión de la conciencia humana más que la vida, porque lo que hemos decidido llamar vida son sistemas biológicos que suman una serie de características que están mediadas por proteínas donde se pueden seguir autorreplicando. Pero el resto del universo no tiene una función distinta. Los seres vivos se expanden constantemente y cambian. El universo se expande todos los días también y sigue creciendo de manera dinámica en movimientos circulares, que es lo mismo que hacen las moléculas. Entonces, son sistemas dentro de otros macrosistemas que tienen un funcionamiento equivalente basado en electromagnetismo que mueve las distintas partículas que primero se pensó que eran mucha materia y ahora se sabe que son mucha energía. Entonces, yo pienso que si algunos de estos procesos vamos a elegir llamarles vida, sí, por defecto podríamos definir muerte. Yo pienso que esa muerte, claro que nos va a impactar. Pienso yo que como nos impacta está enmarcado por la influencia religiosa que podamos tener. Yo dentro de la religión estoy en una constante búsqueda de qué es, no cuál es la correcta, sino que poder crear una visión general positiva de cada una de ellas. Para mí, particularmente, la experiencia de la vida y después el duelo se puede sentir de manera negativa cuando te han enseñado que la muerte es negativa. Pero yo pienso que la muerte no es ni positiva ni negativa y la vida tampoco. Pienso yo que pensar que la muerte es negativa es como pensar que la noche es negativa y que el día es positivo. Son pensamientos más mágicos. Sí. Pienso que incluso irracionales. Pero cuando te lo han inculcado desde el comienzo, sobre todo para poder someterte mediante el miedo, que es lo que hacen muchas las religiones, por supuesto que la muerte te va a terminar generando algo negativo. Pero si pudiéramos entender que la materia que compone tu cuerpo, tú la entiendes como tú mismo, mediante el fenómeno de la conciencia es la suma de diferentes funciones del cerebro, sumado a otros factores desconocidos, es difícil entender qué es realmente la muerte. ¿Te fijas? ¿Por qué me ha de dar pena? Claro, la religión nos dice que se acaba todo y que después hay ciertos misterios y que si fuiste malo en los términos que ellos ponen, que ellos no cumplen, van a venir ciertos castigos, ¿cierto? Y que estás lejos de tus seres queridos cuando realmente si pensamos que la vida es eterna, 50 o 100 años de vida humana son solo un punto en una línea de tiempo gigante, entonces no es tan relevante. Yo pienso que lo que más me importa del duelo es que es una de las cosas que nosotros podríamos liberar a las personas y podrían hacer de esta vida algo mucho más provechoso. Yo pienso que he estado leyendo unos artículos muy interesantes respecto a eso. En Estados Unidos ahora hay unos neuros que están haciendo investigación con una sustancia que es prohibida, obviamente, que se llama DMT. Está dentro de las drogas ilícitas, pero es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos, en algunas plantas en grandes dosis. Por muchos años se pensó que era una molécula alucinógena. Bueno, finalmente los científicos han llegado a la conclusión de que podría ser que la experiencia no sea una alucinación. Entonces empezaron a investigarla. La experiencia que tiene la gente con esta molécula, la cual es la que ocuparon chamanes de diferentes tribus por muchos años, hasta que lamentablemente han sido extintos mediante la violencia física, la violación de las mujeres y los niños, el apoderamiento de sus tierras hasta borrarlos de la faz de Latinoamérica por la conquista que tuvo la Iglesia Católica en la media acá. Pero antes de eso, incluso hoy día algunos grupos pequeños ocupan esto para sus rituales espirituales. Perfecto. Entonces ellos, claro, el hombre blanco con su sensación de superioridad, como la que existe en la medicina, que esto que me preguntaste de la titulación. A propósito del poder y las jerarquías, ¿no? Correcto. Y Claro, el miedo, por supuesto. Y el miedo, que es el fruto y la única utilidad que la jerarquía te puede dar, o una de las. Claro, observaron estos rituales de estos aborígenes salvajes que tienen esta vida tan inferior a la que tenemos nosotros en nuestra maravillosa ciudad, ¿cierto?
Pero claro, ellos son una civilización que respeta a sus mayores por su sabiduría, que cuida el planeta, que viven en armonía, que toman decisiones. En cambio, nosotros destruimos el planeta, desechamos a la sabiduría de nuestros viejos porque ya no sirven para generar dinero. Claro, nosotros que por tener zapatos nos encontramos tan superiores a estas tribus, tan inferiores a nosotros, porque es lo que nos muestra nuestra cultura en el dinero, ellos ocupaban esta molécula para estos rituales espirituales. Y el hombre blanco básicamente la catalogó de una sustancia alucinógena, muy dañina, porque estos, entre comillas, viajes que sufrían o que vivían los aborígenes, los llevaban al más allá. El hombre blanco se rió de esto, tal como de sus pies descalzos y tal como su observación de que hay que cuidar el medio ambiente y respetarlo, o como que el delincuente no puede seguir dentro del grupo, sino que debe ser desterrado para proteger al grupo. Nosotros no hacemos eso. Ajá. Algunos de estos delincuentes incluso pueden ser condenados y todo y seguir siendo nuestros líderes sociales. Bueno, los despreciamos a ellos, despreciamos su cultura, transformamos en ilegal sus prácticas con plantas que no hacen ningún daño. Y este viaje donde ellos veían sus antepasados y veían el supuesto más allá, catalogado de alucinación y sustancia ilícita, actualmente en Estados Unidos se está ocupando para investigación. Los científicos están pensando que posiblemente no es una alucinación, sino que es real. Por lo tanto, los médicos, en los pacientes desahuciados, por ejemplo, oncológicos, para tratar su depresión, están ocupando esto como medicamento para que los pacientes conozcan el más allá, vuelvan y entiendan que no se termina. ¿Te fijas? Son publicaciones de ahora, los últimos 10 años. Entonces yo pienso que, claro, lo que puede haber más allá definitivamente va a ser distinto a lo que hay aquí. Porque la vida que nosotros conocemos acá está suscrita a términos biológicos, a la capacidad que tenga de ordenarse la materia en unas subunidades que llamamos células, que tienen una serie de proteínas que pueden expresar unas funciones múltiples que entendemos como contracción muscular, o como pensamiento, o deambulación o alimentación. La vida que viene después no tiene por qué estar escrita en los mismos términos, no lo va a estar a menos que exista la misma materia que existe acá, con las mismas, podríamos decir, condiciones planetarias. Como que las mismas coordenadas, ¿no? Como La misma física y química. Si las mismas condiciones planetarias existen allá con la misma materia, la vida va a ser igual. Si no, no. Entonces, yo creo que el duelo y la muerte está tremendamente encasillado sobre lo que tú quieras sembrar en la cabeza de una persona, sobre todo si la formación religiosa obligatoria. La religión finalmente que domina en nuestro continente es la que fue más violenta, la que asesinó más aborígenes, la que se coordinó con el poder económico, la historia de la iglesia que nos gobierna acá. Entonces, claro, los demás pensamientos espirituales desaparecieron porque pues, fueron extintos, no porque fueran inferiores. Cualquier persona que pensara distinto a la iglesia católica fue torturado hasta negarlo o asesinado finalmente. Dentro de los lamentables asesinatos que hubo miles, están documentados en los libros, los pongo de repente. Niños menores de 14 años quemados vivos, asesinados, animales enjuiciados y torturados, ratones y chanchos por esta cosa. Entonces, claro, lamentablemente la concepción que tenemos de la vida y la muerte es de quienes conquistaron esta tierra, le dibujaron fronteras falsas y nos obligan a tener una nacionalidad que nos separe y idiomas distintos. Yo pienso que va mucho más allá. La muerte no puede tener nada de malo. Incluso me parece interesante el fenómeno de que la gente, confiando en una creencia espiritual que su religión le da, cada una de ellas, por lo menos las cristianas, protestantes u ortodoxas, te hablan de que la vida en el más allá es maravillosa y que hay un Dios lleno de amor, pero te infunden tanto miedo a que no vas a alcanzar esa vida y la muerte se tiñe de una distancia tan grande con tus seres queridos que te llena de angustia. Pero si nos la pintaran de otros colores desde pequeño nos generaría felicidad. Entonces, particularmente a mí la muerte no me genera un duelo doloroso. Actualmente estamos tratando de crear un cierto protocolo de manejo alternativo, podríamos decir, para pacientes con cáncer, dentro de lo cual una de las tareas importantes a hacer es poder enseñarles a lidiar con la muerte. Perfecto. Porque cuando la muerte es un enemigo al cual tienes que vencer, que es lo que se hace en medicina, tu vida termina en guerra. Tu vida termina en guerra. ¿Te fijas? Como y en las guerras todos pierden, Y en ¿no? las guerras todos pierden, Sí. sobre todo, y en medicina no se le da valor a los fenómenos que eso en la mente de la persona puede terminar haciendo en su cuerpo, Perfecto. porque eso no es necesario para desarrollarse en una consulta de 15 minutos donde termina vendiendo una pastilla. Bien. Pero yo, como te digo, esa es la conciencia que tengo. El dolor quizás está como muy pintada por mi formación biológica de la salud, pero siento finalmente que es una de las grandes cosas de las cuales podríamos
como trabajar con la gente, aumentar su grado de libertad, Perfecto. sería muy importante. Más importante incluso que comer alimentos saludables, que la medicina más naturista se dedica mucho a eso. Hay otras cosas más trascendentales todavía, como poder entender realmente la vida y la muerte y liberarte de eso. Cuando te terminas liberando de ese tipo de miedo, pasas a ser dueño de tu vida, porque puedes tomar tus propias decisiones. Y yo pienso que en ese punto de libertad radica la definición de lo que debería ser un ser humano, si realmente es hijo de un Dios amoroso y está hecho a su imagen y semejanza. Genial. Porque no puede ser un esclavo que se conforme con las migas que caen de la mesa de los que toman las decisiones. Perfecto. Entonces no puede haber un luto frente a la muerte, por lo menos no uno en forma de angustia. Genial. Fija, yo siento que esa es una de las evidencias lógicas y redundantemente, para la redundancia, evidentes de que la concepción que tenemos de la muerte está mal. Bien. Fija, eso. Bien. Estamos como en tiempos como de ir cerrando. Quisiera preguntar por dos elementos que me surgen o se me levantan de todo el relato. Los vínculos y el amor, doctor. Voy a toser. Me atoré un poco con el café. Los vínculos y el amor. Yo pienso que eso es tremendamente importante. Pasa a ser un tema mucho más bello que el luto y la muerte por cómo lo hemos pintado. Yo veo el luto y la muerte como algo positivo. Trato de verlo cada día más porque todavía siento la educación que recibí de eso como una carga. Yo pienso que los vínculos y el amor que no deberían romperse con el luto de la muerte, porque pienso lo siguiente. Yo creo que en medicina todo es tan mecánico, estas proteínas y los genes, y que evolución. Hay un estudio científico que encontraron un dinosaurio Rex con glóbulos rojos, lo que puede decir que la cosa no tenía más de 10.000 años. Bueno, todo eso es muy enredado. Pero yo pienso que si en medicina se piensa que todo es evolución y que todo tiene un sentido biológico para poder seguir viviendo, ¿qué sentido biológico puede tener seguir amando a una persona que ya no está? ¿Te fijas? Si no está físicamente. Entonces yo, claro, también pienso que el hecho de que cada cultura de la cual se ha tenido registro tiene esta idea, emoción, sensación y preocupación sobre la vida después de la muerte, me imagino yo que si eso nos nace a todos los seres humanos, no creo que nos nazca una necesidad y una idea de algo que no tiene sentido, que no existe. Primero. Por lo tanto, yo siento que los vínculos tienen que permanecer. Y me hace interesante entonces pensar qué hay después de la vida. Ahora, respecto a los vínculos acá, dentro del tiempo que hemos elegido llamar vida, en el cual tenemos por lo menos la conciencia, en la cual podemos establecer memoria durante estos fenómenos de todavía late el corazón. Todavía late el corazón. Y la sangre sigue circulando, y la sangre fijas? sigue Y el cerebro se puede alimentar para que las neuronas se ordenen de tal manera de tener una memoria lineal del tiempo que pensamos que va pasando con esta percepción sugerida de que el tiempo pasa. Sí. Yo pienso que los vínculos son algo maravilloso, algo que debería fortalecerse. Creo que vínculo está bien definido. Habría que poder definir bien qué es el amor. Pienso yo que hay dos tipos de amor. El amor innato, con el que podemos terminar desarrollando un gusto, un vínculo positivo, emociones tremendamente positivas con personas que nos hacen sentir bien y que nos estamos relacionando constantemente. Y siento yo que la mayoría del público que nos va a escuchar, me imagino yo que de alguna manera tiene alguna influencia cristiana. Entonces, en términos del cristianismo, tanto ortodoxo como católico, como protestante, de todas las religiones que son cristianas diferentes a los católicos, este amor secundario, me imagino yo, le llamo amor adquirido, es el amor que el Mesías de todas estas religiones, cierto hombre maravilloso, por lo que cuenta, te hace poder desarrollar para poder amar a quien te ha odiado y te ha hecho mal. Ese es un amor que hay que aprender a desarrollar. Yo me imagino que ese amor es parte de nuestra tarea como seres humanos para poder desarrollarnos bien. Comer, juntarnos, reproducirnos es automático. Nace el deseo por comer alimentos deliciosos, por tener relaciones sexuales y sentir una inmensa satisfacción. Pero no nos nace el amor por la persona que nos odia y nos ha hecho mal. Y todos tenemos que aprenderlo, todos tenemos la capacidad de odiar. Entonces, ese tipo de desarrollo, ese amor secundario, no innato, sino que adquirido, yo me imagino que es del que hablaba, por ejemplo, Jesús.
Perfecto. Porque aprender a amarse los unos a los otros implica aprender. No necesitamos aprender a amar a los que nos hacen el bien, a todos nos nace. Ajá. Tenemos que aprender lo otro. El otro. Entonces yo pienso que respecto a los vínculos son obvios, son reales, existen. El amor innato es muy fácil de sentir, pero este otro amor adquirido que es necesario desarrollar, yo pienso que ha de ser una parte central en la formación de un ser humano, mucho más importante que aprender una historia de un país que se te va a olvidar, que te enseñan en el colegio, Ajá. que fue escrita por los tiranos que ganaron la guerra y que establecieron el control y la educación que tú vas a recibir, ¿cierto? Entonces yo pienso que ese amor es vital. Perfecto. Ese amor Ajá. puede establecer vínculos que es difícil entender cómo se pueden dar, porque la misma forma de relación que tenemos nosotros como personas está enmarcada en lo que la Iglesia nos dice. El ser humano va a desarrollarse en un matrimonio, con sexo solo dentro del casamiento y con hijos que tienen que ser criados de tal manera. Pero claro, es una indicación que te da una religión donde el matrimonio se reserva para el pueblo y no para los jerarcas de la Iglesia. El mismo matrimonio cuando se creó tenía la utilidad única de poder heredar la tierra a los hijos de un matrimonio, y eso nos remonta hacia atrás a quien se le ocurrió que se podía adueñar de la tierra. Yo pienso que ese es uno de los puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Hubo un momento en el continente del lado donde los seres humanos empezaron a decir: me puedo adueñar de este pedazo de tierra, yo voy a ser el líder de estas personas, y ese truco de adueñarte de la tierra, que hoy día se transforma en las nacionalidades, te pudo construir como el líder de un grupo y empezaste a conquistar tierras hacia los lados. Creaste los países, los imperios, te adueñaste de la gente, pusiste leyes, diferentes formas de control de la gente. Y finalmente terminamos llegando a esta vida artificial donde vemos que los demás seres vivos no se relacionan como nosotros. Los demás seres vivos no ven el sexo como algo malo, que tenga que estar, por ejemplo, solo dentro de un matrimonio. Nosotros tenemos esta concepción de que la cópula es tan negativa que cuando, por ejemplo, hay dos mascotas del mismo género, por ejemplo, dos perritos machos dentro de un departamento, terminan copulando entre ellos porque el sexo es placentero y la cópula es placentera, pero los seres humanos que vemos eso con esta denominación del pecado que hemos recibido, los separamos, como si se fueran a ir al infierno los perritos, ¿te fijas? Y entonces yo creo que ni siquiera podemos entender bien, a menos que podamos tener una pintura más grande de cómo ha de ser el vínculo, de cómo ha de ser el amor adquirido. Ahí podríamos entender cómo podría ser el sexo, el amor adquirido de poder amar incluso a la persona que te ha hecho daño. Ahí podríamos descubrir cómo podría establecerse las relaciones entre personas. Porque, por ejemplo, el fenómeno de la familia yo lo encuentro muy útil y muy lindo, pero somos los únicos seres que establecen familias. Y hoy día en nuestro país el número de divorcios es mayor que el número de matrimonios. Y eso a mí me habla de que es una forma de relación que necesita ser revisada porque quizás pueda ser mejorada. Perfecto. Porque además el grupo social que impulsa el desarrollo de la familia es el grupo que no está dispuesto a establecer familia para ellos mismos. Y el matrimonio muy antiguamente se ocupaba solo para poder heredar estas tierras que fueron conquistadas por quienes querían ser dueños de las otras personas. La gente pobre no se casaba porque no había ninguna tierra que heredar, pero llegó un momento en donde el pueblo, la gente pobre, por decirlo en palabra cruda, es un pobre duro, pero es real. También quiso el matrimonio para él. Y cuando se inventó el truco del dinero, sí tenías algo que heredar. Ahora son casi puras deudas. Pero entonces la gente empezó a tener este fenómeno del matrimonio, que es muy moderno en la historia de la humanidad. Y el matrimonio tiene esta utilidad de poder heredar tus bienes a tus hijos. Pero la gente lo ocupa para otra cosa. La gente piensa que al casarse se va a generar una fuerza mágica que te va a mantener unida para siempre. Entonces dejas de lado todo aquello que te llevó a emparejarte y enamorarte. Dejas el romanticismo, dejas el cuidado, y ahora te casaste. Es un fenómeno lamentable que se observa. Uno de los motivos por los cuales hay tantos más divorcios que matrimonios. Entonces, yo siento que el amor de pareja, que es quizás por uno de los tipos de amor que tú me estás preguntando ahora, necesita ser revisado para poder ser vivido en libertad y en armonía. Perfecto. Si no, genera problemas que terminan afectando la salud de la persona, entendiendo la salud como la integralidad del bienestar físico, mental, social y espiritual. De hecho, particularmente en las mujeres que nos van a ver al instituto, el matrimonio, cuando no es bien conducido, es la causa de muchas de las enfermedades que tiene, si lo podemos ver desde el punto de vista de esta fisiopatología más alternativa, que también está publicada, que también tiene un significado científico, que también tiene moléculas adentro, solo que no está en los libros de medicina.
ni tampoco en los congresos, ni tampoco en todo lo que la industria farmacéutica nos muestra a los médicos con estas cositas como los caballos de carrera, ¿cierto? Entonces yo creo que las relaciones son necesarias, son maravillosas. Si los seres humanos estuviésemos vivos para vivir solo, habría uno solo en el mundo. No podríamos establecer estas relaciones, pero creo que es una tarea de vida, por defecto, uno de los sentidos de la vida del ser humano, aprender a relacionarse. Perfecto. Pero ese aprender va mediante el amor adquirido que hay que aprender a desarrollar. Ajá. Si nos concentramos en aprender eso, en vez de aprender la historia de los que ganaron la guerra y que son dueños de la tierra que estamos pisando ahora, Ajá. podríamos tener una vida muy diferente. Yo pienso que mucho más parecido a lo que las grandes personas que se han dedicado por la humanidad han querido para nosotros, como Jesús, por ejemplo. Perfecto. Hoy día tenemos hombres de esa misma categoría viviendo, no, quizás no con esta trascendencia espiritual, Ajá. pero han habido héroes. La gente ve las películas, por ejemplo, en Corazón Valiente, William Wallace, que Dios subía por la gente dice, ¡uy, qué maravilloso ese hombre! Yo hubiese vivido en esa época, lo hubiera defendido. Hoy día nosotros tenemos a Julian Assange, por ejemplo, que está haciendo exactamente lo mismo. Estamos viviendo en una época donde hoy un ser humano, igual que William Wallace en el pasado, está dando su vida por la humanidad, está encerrado en la cárcel, está recibiendo tortura. Un hombre que se ha ganado premios de periodismo, premios a la valentía, Ajá. premios internacionales de distinto tipo, nominado al Premio Nobel de la Paz, que por entregarle información respecto a los grandes poderosos que controlan a la gente, ahora está en la cárcel bajo tortura y lo están tratando de encarcelar de por vida a un nominado al Premio Nobel de la Paz. Fija. Entonces, nosotros estamos viviendo en esa misma época actualmente, nos damos cuenta que tenemos un héroe que todavía está vivo, no sabemos cuántos días más. Fija. La televisión, a mí me encantó venir a esta entrevista porque este es un medio independiente. Genial. A mí incluso me han invitado a ser el médico naturista de diferentes medios de comunicación, pero yo no encuentro un espacio ahí que es un espacio conducido, por ejemplo, por una marca de algún producto comercial que daña a la gente, porque no tiene mucho sentido tratar de poner un mensaje dentro de un medio de comunicación que es llevado por quienes quieren mostrar el mensaje contrario. Estamos viviendo en una época donde un sujeto igual a William Wallace está siendo torturado, pero no sale en ningún medio de comunicación. Y en los medios de comunicación es el terrorista internacional más importante que existe. Claro, porque como mostró los asesinatos del gobierno de Estados Unidos a civiles, como en los datos que filtró en Internet, tenemos información desde cuando estuvo de presidente Pinochet hasta Michelle Bachelet, los diferentes colores políticos, y entrega esta información que uno jamás pensaba que hubiese podido leer. Ajá. Claro, él, al filtrar toda esta información, se ha vuelto el terrorista más importante, está preso, está siendo defendido incluso por expresidentes, pero es una conversación a la que nadie tiene acceso. Sin duda. Porque no está en el medio de comunicación que la gente quiere ver, pero está en medios de comunicación como este que estamos hoy día. Perfecto. Fija. Entonces eso pienso yo respecto a las relaciones humanas. Genial. ¿No? Genial. Pablo, muchas gracias. Vamos cerrando esta entrevista. Qué rápido. En otro tiempo. Y yo quisiera decirte que se me surge la imagen de este cierre como en aquellos tiempos donde todos podían jugar en la calle con los vecinos y con otros. Bueno, Susana, te agradezco muchísimo esta invitación. Son muy pocos los espacios donde yo me siento cómodo a hablar las cosas que pienso. Son casi puras locuras. Depende con el ojo que lo quieras ver. Exactamente. Yo me he sentido muy bien en tu entrevista. Te agradezco muchísimo a ti, al equipo. Ojalá que a la gente que nos escuche le sea algo positivo lo que hemos conversado hoy día. Yo por lo menos me he sentido muy cómodo, muy feliz. Así que estoy lleno de agradecimiento. Gracias, muchas gracias.